Feliz día del Señor y qué gran privilegio tenemos esta noche de poder exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén. Es un gran gozo para mí poder compartir, abrir la palabra de Dios, y quiero invitarte a ir al Salmo 112 esta noche y meditar en la bondad, la misericordia de nuestro Señor. Aún no vamos a leerlo, pero quiero que lo tengas presente, que vamos a estar meditando en el Salmo 112. Terminar un año e iniciar otro puede producir muchas cosas diferentes en cada uno de nosotros. Y si nos pusiésemos a preguntarnos qué esperas, qué ha pasado este año, cómo ha impactado tu vida, creo que todos de nosotros responderíamos, al menos de la cantidad de personas que vemos aquí presentes, de diferentes maneras. Y quizás muchos tengan expectativas muy altas sobre lo que va a ocurrir el próximo año. Quizás muchos tengan mucha incertidumbre o temor o aflicción o preocupación. Y quiero preguntarte de manera personal, y no tienes que responderme a mí, pero tienes que meditar en ello, ¿cómo definirías este año que pasó? ¿Fue un año bendecido para ti? ¿Fue un año bueno para ti? ¿Fue un año próspero para ti? ¿O dirías que fue un año malo, difícil, feo, triste, desconsolador, desesperanzador? Quizás las respuestas van a variar dependiendo de cómo observemos y cómo veamos este año según nuestras convicciones. Déjame preguntarte ahora, viendo hacia el futuro. Las preguntas anteriores eran viendo hacia atrás, pero ahora viendo hacia adelante. ¿Qué esperas de un próximo año, de este próximo año 2024? Y lo que quiero hacer en este momento, antes de poder avanzar en la prédica, es que todos de nosotros aquí presentes enfrentamos cada día con temor. Y déjame explicarte esto, que el temor es una emoción humana que solemos manifestarla de maneras distintas. Y cuando hay temor en nuestros corazones, eso puede producir muchas veces ansiedad, preocupación en nuestras vidas. Y puede congelarnos, evitarnos pensar o planificar hacia adelante porque tenemos miedo o tenemos temor, y lo cual trae preocupación, ansiedad a nuestra vida. Pero el temor también puede producir en nosotros el hecho de querer hacer, anticiparnos, querer prepararnos antemano para poder estar listo para cualquier eventualidad que este año venga hacia nosotros. Independientemente de cómo respondamos, todo tiene que ver con nuestra seguridad en quién somos y en quién creemos y en quién hemos puesto nuestra mirada. Pero lo que quiero decirte es que todos de nosotros aquí podríamos estar enfrentando este año que inicia, pensando hacia adelante con temor en nuestros corazones, qué va a ocurrir el próximo año. ¿Qué va a pasar el próximo año? Incluso podríamos ser lo más estratégico que podamos, planificar de la mejor manera, pero déjame recordarte que en el 2017, un diciembre, estábamos quizás planificando de la mejor manera y nunca esperamos lo que ocurrió en el 2018. Que, ¿se acuerdan del 2019? Diciembre de 2019, estábamos pensando que podríamos quizás controlar o manejar de la mejor forma el año 2020, pero nadie nos dijo que vendría una pandemia. Lo que quiero decirte es que aunque nos esforcemos por planificar, nosotros no somos Dios. Y esta es una de las cosas que causa temor y ansiedad en nosotros, y quizás eso nos vuelve a ensimismarnos en nosotros con temor de enfrentar el próximo año, o nos aventuremos en nuestra propia fuerza a querer manipular o controlar todo lo que pueda ocurrir el próximo año. ¿El temor es algo malo o es algo bueno? Podríamos decir que muchas veces vemos el temor como algo negativo, y de hecho la Escritura nos anima a no tener temor, ¿no? Nos anima a no caer en el temor. Pero quiero animarte esta noche pensando en que pronto van a dar las 12 y muy pronto va a ser 1 de enero. Y viendo hacia el futuro, hacia adelante, podamos vivir este año que Dios nos permite con el temor correcto. Porque quizás hemos vivido toda nuestra vida con el temor equivocado. Pero Dios quiere que podamos tener el temor correcto, un temor reverente hacia Él. Recuerda lo que dice Proverbios 9:10, que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y ninguno de nosotros aquí diría que no necesita sabiduría para el próximo año. Creo que todos de nosotros diríamos necesitamos ser más sabios. En Isaías 33:6 el profeta dice que el temor de Dios sea tu tesoro.
Y quizás ahí está nuestro problema al iniciar un nuevo año, terminar un nuevo año con tantas maletas, cargas en nuestros corazones y en nuestra vida, e iniciar un nuevo año de esa manera, porque hemos quizás perdido de vista que lo que necesitamos es poner nuestro enfoque en el temor correcto. Dice Isaías 33:6 que el temor de Dios sea tu tesoro. Y quizás hemos puesto nuestro tesoro en algo más. No sé qué tú esperas o qué esperas tú de este próximo año. Espero que esta prédica, este tiempo, esta meditación te anime a enfocarte a poder tener un año bajo el temor del Señor. Antes de poder orar y poder leer la palabra para esta noche, permíteme leerte una oración puritana que dice así: oh amor incomparable, eres bueno cuando das, cuando quitas, cuando el sol brilla sobre mí, cuando la noche me sobreviene. Tú me amaste desde antes de la fundación del mundo y desde el amor redimiste mi alma. Tu bondad me ha acompañado durante otro año más, guiándome a través de un tortuoso desierto, ayudándome a seguir cuando daba un paso atrás, dándome fuerza para seguir con paso firme cuando caía. Tu bondad me acompañará en este año venidero. Arrío las velas y elevo el ancla, contigo como mi bendito timonel de mi futuro y también de mi pasado. Te bendigo porque has ocultado de mis ojos las aguas turbulentas que se me avecinaban. Tú, si has determinado que haya tormentas de tribulación, tú estarás conmigo en ellas. Si tengo que pasar por tempestades de persecución y tentación, no me ahogaré. Si he de morir, veré tu rostro antes. Si mi destino es una muerte dolorosa, dame gracia para que mi fe no flaquee. Si he de ser relevado del servicio que amo, no puedo poner objeciones. Tan solo glorifícate en mí, ya sea en el consuelo o en aflicción, como un recipiente escogido, siempre listo para tu empleo o uso. Pensando en esto, hermanos, quiero invitarte a orar conmigo. Padre, te agradecemos el privilegio enorme que tenemos de meditar en tu palabra esta noche, Señor. Así como hemos sido partícipes esta noche de alabar tu nombre, tenemos miles de razones para exaltar quién eres tú. Así como escuchamos testimonio de tu poder, Señor, obrando en cada uno de estos hermanos que dio su testimonio, Señor, y nos gloriamos, Señor, en tu gloria, en tu poder, en tu majestad y en lo que tú haces, Señor. Como el Salmo 115 nos enseña, no a nosotros, Señor, pero a tu nombre sea dada toda la gloria. Y hoy, Señor, nos reunimos con grandes expectativas, Señor, en ti. Señor, no sabemos qué va a ocurrir. No tenemos control sobre la política, las finanzas, sobre nada, Señor, ni menos nosotros, Señor. Y Dios, no queremos iniciar un año con un corazón atribulado, con un corazón, Señor, desconsolado, Señor, corriendo de arriba a abajo, Señor, sin sentido, Señor. Queremos enfocar nuestra mirada y nuestra atención y nuestro corazón en ti, Señor, confiando y descansando como tú has sido fiel todo este año, Señor. Tú seguirás siendo fiel el próximo año. Dios, hay algo en lo que podemos estar claros y de acuerdo todos nosotros. El año pasado, Señor, no hubo ni un segundo, ni un minuto, Señor, ni una hora, ni una semana, ni un día, Señor, ni un mes que tú no hayas sido bueno, fiel, misericordioso. Cada momento tú has sido quien eres, un Dios todopoderoso. El problema, Señor, es que somos rápidos a olvidar. Así que Dios, ayúdenos a enfocarnos, terminando este año, en el cual te damos gloria y honra a ti, Señor, a pesar de las dificultades y, Señor, también de las bendiciones que tú nos has dado. Toda la gloria es para ti, pero viendo hacia adelante, Señor, sabiendo que tú tienes todo el control. Y te damos la gloria y la honra, pidiéndote, Señor, glorifícate esta noche a través de tu palabra. Amén y amén. Les invito entonces al Salmo 112 y estaré leyendo Nueva Biblia de las Américas, y la palabra de Dios la leeremos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Bien le va al hombre que se apiada y presta. Arreglará sus asuntos con juicio, porque nunca será sacudido. Para siempre será justo, será recordado el justo. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro y no temerá.
hasta que vea vencidos a sus adversarios. Con liberalidad ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con honor. Lo verá el impío y se irritará, rechinará los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Esa es la palabra inerrante de nuestro Señor. Y lo primero que quiero que veas en el Salmo 112 es que inicia con una exhortación para nosotros como creyentes, como iglesia. Piensa en esto, nos estamos preparando para un nuevo año, nos estamos preparando para este nuevo año, y lo primero que quiero que veas para ti y para mí es la exhortación que hace el salmista para nosotros. Es una exhortación al creyente a alabar al Señor. Él dice aleluya, otras versiones dicen alabado sea el Señor, y esta palabra aleluya es una confesión que revela confianza en el Señor. Es una confesión que revela descanso en el Señor. Esa confesión está siendo también una exhortación para nosotros. Nosotros los santos que estamos aquí reunidos hemos sido llamados a hacer esto con nuestra vida. Y lo que quiero decirte es que a medida que pensamos en estos próximos 12 meses, que si Dios lo permite los tendremos, podamos pensar en que cada uno de estos meses gire en torno de la adoración y la exaltación de Dios. Y te pregunto, ¿por qué razón deberíamos hacerle caso al salmista? ¿Por qué razón debería estar presente esta exhortación para nuestra vida esta noche? ¿Por qué debería ser Dios alabado y exaltado? Notarás aquí que el hecho de poder alabar a Dios exige que nosotros le conozcamos. Esta exhortación, y podemos ayudarnos con el contexto, si tienes tu Biblia, no está en sus pantallas, pero si tienes tu Biblia, en el Salmo 113, versículo 1 dice, aleluya, alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor, excelso sobre todas las naciones, su gloria está sobre los cielos. El salmista está diciéndonos en este conjunto de salmos que debemos adorar y exaltar el nombre del Señor, y nos está diciendo ¿por qué? Porque es el único digno de recibir gloria y exaltación. Lo que quiero decirte es que es una gran enseñanza para nosotros. Es muy importante tomar nota de esto y pensar cómo estoy planificando vivir estos 12 meses que vemos hacia adelante. ¿Vivimos o estamos expectando estos 12 meses como hombres y mujeres que adoran y exaltan a Dios con sus vidas? ¿O simplemente estamos planeando sobrevivir estos 12 meses? ¿Por qué deberíamos prestarle atención a lo que el salmista nos dice? Bueno, es la palabra de Dios, y en la palabra de Dios nos está diciendo, nos está exhortando a que tu vida debería girar en torno de adorar y exaltar a Dios. Piensa en esto. Ninguno de nosotros podría alabar a Dios sin conocerle. Y lo que el salmista nos está diciendo es que si queremos obedecer esta disposición de adorar y exaltar el nombre de Dios, deberíamos conocerle por lo que Él es. Dios ha sido bueno, Dios ha sido poderoso, Dios ha sido misericordioso, Dios ha sido justo, Dios ha sido fiel en tu vida. Entonces, ¿por qué no alabarle? Te pregunto, ¿Dios ha sido bueno, misericordioso, fiel contigo? Ni siquiera deberíamos cuestionar el hecho que se nos exhorta a alabar a Dios. Porque lo que el salmista está diciendo es que aquel hombre y mujer que ha confiado en el Señor dirá esta confesión con su corazón y su ser: alabado sea el Señor, aleluya al nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Si lees el Salmo 113, mirarás en el versículo 5, ¿quién es como nuestro Dios? Y la respuesta es que nadie es como nuestro Dios, nadie se compara a nuestro Dios. Por lo tanto, la exhortación del salmista es que podamos alabar al Señor, que podamos conocerle y podamos alabarle por lo que Él es. Mira lo que dice el Salmo 96, 4 al 6. Porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él,
poder y hermosura en su santuario. Este llamado a adorar también es un llamado a conocerle. Y me pregunto, ¿tú conoces al Señor? Porque no hay manera, según lo que nos enseña este salmo, que tú puedas ser bendecido el próximo año, disfrutar el próximo año, si tú no conoces al Señor. La implicación de exclamar aleluya sugiere que el hombre que dice aleluya conoce al Señor, que ha depositado su confianza en Él, que no hay nadie más bendito que Él. No es simplemente el hecho de pronunciar la palabra, pero conocer en profundidad que Dios es bueno y que Dios es fiel y que Dios es misericordioso. Y por lo tanto, pensando hacia el futuro, sin saber lo que ocurrirá, yo puedo decir, aleluya, alabado sea el Señor. Porque Dios ha sido bueno toda tu vida. Pondría si pudiéramos poner toda nuestra vida en las pantallas, en nuestros altos y bajos, en nuestros momentos de flaqueza, caídas, e incertidumbre, dolor y preocupación, nunca Dios ha fallado. Siempre Dios ha sido Dios. Es un llamado a adorarle en espíritu y en verdad. Y me pregunto, ¿tú le conoces? Este año que pasó fue un año en el que meditaste más en su palabra. Si nosotros pudiéramos hacer una evaluación hoy de cómo pasó todo este año, tú podrías decir, este año conocí más al Señor, este año medité más en la palabra del Señor, este año he dado más pasos de fe en el Señor y por lo tanto este año que inicia quiero caminar más en el Señor, quiero anhelar más del Señor, quiero conocerle más. Si somos honestos, nosotros diríamos que no. Aún aquel que pudiera afirmar que ha conocido más al Señor, habrá un sentido de deseo más profundo en su corazón de conocerle más profundamente. Te pregunto, si tú tienes que evaluar hoy tu año de oración, ¿cómo luce? ¿Cómo luce tu año? ¿Eres un hombre que ora? Así que el punto número 1 para nosotros esta noche es: alabar al Señor debería ser la ambición de nuestro corazón para este año que inicia. Esa debería ser el anhelo de tu corazón, el deseo de tu corazón. Y solo esta expresión, aleluya, está diciéndonos eso. Este debería ser el enfoque de tu vida. Este debería ser el propósito de tu existencia, que busca, que anhelas, que deseas. Debería estar dando vueltas alrededor de que solo hay uno que merece alabanza y exaltación, y no somos nosotros. Es Dios. Alabar al Señor debería ser la ambición de nuestro corazón. La palabra ambición no es una palabra mala. Lo que convierte la palabra ambición en algo que pudiera tener problemas con nosotros es el objeto de tu ambición, es el objeto de tu deseo. Y la Escritura habla de muchas maneras este tipo de ambición, y lo veremos ahorita en el Salmo 42, 1 y 2, como el siervo dice, anhela las aguas de las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Él está hablando de un deseo profundo en su corazón, que arde en su corazón el hecho de que Dios sea adorado y exaltado con su vida. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Y cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ambición santa y una ambición correcta. Hablando de tus planes para este próximo año, tus planes giran alrededor de ese anhelo profundo de conocerle, de un anhelo profundo de alabarle. El Salmo no solamente nos exhorta a obedecer con nuestra vida, con nuestro ser. Nos dice, así luce un hombre que teme al Señor. Vea, la estructura del Salmo es muy simple. Él nos está exhortando a alabar a Dios. Él nos está definiendo, de hecho, está definiéndonos la piedad para nosotros. Nos ejemplifica la piedad para nosotros. Pero también nos advierte de no vivir piadosamente. Así que lo que quiero que recuerdes esta noche es que podríamos estar tratando de vivir nuestra vida con un temor equivocado. Y lo que Dios quiere es que podamos vivir con temor a Él. El Salmo nos exhorta a obedecer y alabarle, pero también nos dice cómo luce un hombre
que teme al Señor en su vida. Y creo que este salmo es muy apropiado para ti y para mí, precisamente porque hoy termina este año y mañana inicia el otro. Así que mi deseo es que nosotros podamos meditar cómo estamos iniciando este año, cómo estamos terminando el que ya se nos concedió y cómo estamos iniciando este nuevo año. Y hay un tema presente en este salmo y es el temor a Dios. La palabra piedad, que podríamos decir, es una forma en la que el temor se ve evidenciado en la vida de un hombre, es la piedad. Nosotros usamos la palabra piedad de maneras común, ¿no? Por ejemplo, asociamos la palabra piedad con ayuda, con acción de ayudar a alguien. Tiene una connotación en nuestra cultura de hacer algo. Pero lo que el texto nos está sugiriendo de la piedad bíblica, del temor a Dios, es algo que tú eres en el Señor. Y veremos esto mientras avanzamos. El temor del Señor es el alma de la piedad, es la esencia de la piedad. Están vinculados aquí para que tú y yo no las separemos. La tentación en nuestros corazones es que lleguemos a pensar, cuando miramos hacia atrás sobre todo este año, es que quizás tuvimos momentos difíciles y lleguemos a pensar de que Dios no ha sido bueno. Pero notemos nuevamente el Salmo 112, versículo 1, parte B, que dice: cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor. Nota esto porque es sumamente importante para nosotros hoy, pensando hacia adelante, quizás meditando hacia atrás y pensando en todo lo que Dios ha hecho y pensando hacia adelante, ¿qué pasará? La tentación que puede venir a nuestros corazones, es decir, con tantas dificultades que podemos imaginarnos, con tantas cosas que podríamos tratar de anticiparnos, puede llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, la mentira de pensar de que Dios no es bueno. Sobre todo si pensamos hacia atrás y miramos un año difícil. Y pensamos de que vamos a tener más dificultades hacia adelante. Podemos llegar a pensar de que quizás tenga razón el mundo, de que la felicidad está fuera de los caminos del Señor. Que mi gozo se encuentra en seguir mi deleite. Pero lo que dice el salmista es que no escuchas la mentira de que solo hay un lugar donde tú puedes encontrar verdadera felicidad, verdadera plenitud, y es en el temor del Señor. Nota eso, hermanos, porque en el jardín del Edén a Adán y a Eva se les prometió que realmente podrían ser y experimentar la felicidad fuera de los principios, de los caminos del Señor, que realmente podían vivir una vida plena si desobedecían al Señor. Y el salmista te está diciendo: no corras bajo esa mentira, no caigas bajo esa tentación de pensar que fuera del Señor tú pudieras ser bendecido. Experimentar la verdadera felicidad requiere del temor del Señor. Experimentar la plenitud de la vida requiere del temor del Señor. Y esa es una verdad importante que debes aplicar a tu vida. No sé qué cosas experimentaste este 2023 y no sé qué te depara en el 2024. Pero lo que quiero que quede claro en tu corazón es que no habrá felicidad sin el temor del Señor. El mundo es experto en decirte que fuera del Señor estarás mejor, que podrás disfrutar tu vida, que serás más pleno, que habrá libertad, pero es mentira, te dice, y por eso el salmista lo une a las bendiciones generacionales y a los recursos, diciéndote: no hay otro lugar donde el hombre puede encontrar la bendición. Tu tesoro, tu satisfacción, tu bendición, tu vida plena solo se encuentra en el temor del Señor. Número 2, la verdadera bendición se encuentra en el abrazo del temor del Señor y en el deleite de sus mandamientos. Piensa por un momento en esto y no lo des por sentado. ¿Realmente estás feliz? ¿Cuántos de ustedes, y no necesitan levantar su mano, pero respondan sinceramente a ustedes mismos, respondieron: este fue un año pésimo, malo, difícil, desalentador? ¿Cuántos de ustedes pensaron: fue un año bendecido, pero lo único que pensaste fue en los recursos o en las cosas buenas que pudiste obtener de este año? No necesariamente porque creciste en el temor del Señor.
Y no necesariamente porque conociste más al Señor. O sea, la forma en cómo solemos ver lo bendecido y lo bueno tiene que ver con las cosas materiales, pero no con el hecho de conocer plenamente el carácter del Señor. La verdadera bendición se encuentra en el abrazo del temor del Señor y en el deleite de sus mandamientos. ¿Eres feliz? ¿Estás contento? ¿Cuántos de nosotros hemos luchado con esa mentira de diciéndonos, fuera del Señor estarías mejor? Fuera de los caminos del Señor estarías mejor. No sigas los caminos del Señor. No obedezcas al Señor. Solo sigue tus emociones. Solo sigue tu corazón. Solo déjate llevar. Es falso y es mentira, dice el salmista. Solo habrá plenitud de gozo en el temor del Señor. Miremos los versos 2 y 3 rápidamente. Poderosas en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Y te pregunto, ¿quién no quiere eso para su vida? ¿Quién no anhela que su descendencia sea bendita? Que las generaciones de los rectos sea bendita. Poderosa en la tierra sea tu descendencia. Que tú tienes bienes, riquezas en tu casa. Tú dices, claro que lo quiero. Pero has meditado en el primer verso que dice, bienaventurados son los que temen al Señor. Ahora, no quiero sujetar este texto y darte una parte del texto. Por supuesto, el texto dice que los que temen al Señor tendrán bendiciones. Son tangibles, son extensibles. No es una filosofía que se desbarata con las dificultades. Pero lo que el salmista está enfatizando aquí no son las bendiciones, sino el temor de Dios. ¿Por qué pienso eso? Solo revisa el verso 7 y 8 en tu Biblia. ¿Qué dice? A ver, pastor, está diciendo que en el temor de Dios tenemos bendiciones. Significa que si soy piadoso, significa que si temo al Señor, siempre seré rico y todo me irá bien y mis hijos estarán bien siempre. Déjame responderte, pero es media respuesta la que voy a darte ahorita. Si estás exigiendo bendiciones de parte de Dios, como las que describe este verso, si estamos diciéndole al Señor, ¿por qué tú no nos has bendecido de esta manera? Mi pregunta para ti, ¿tú has caminado en el temor del Señor? Eso es parte de la respuesta, pero no es toda la respuesta. Porque no es el énfasis del salmista decirte solamente habrán bendiciones, y por eso él pone el versículo 7 y 8 en el mismo capítulo para que no nos perdamos, para que podamos identificar el énfasis y no perdernos en las bendiciones materiales. Que sí hay bendiciones materiales, dice el Señor, pero no solamente eso. Porque su énfasis no es lo material, no es la riqueza. Dice, no temerá recibir malas noticias. Entonces, ¿cuál es el énfasis? ¿Cuál es el punto? El punto es que tú puedas vivir en el temor de Dios, que cuando Dios te bendiga, tú disfrutes más del temor de Dios que tus bendiciones. Y cuando vengan las dificultades, tú puedes estar firme y confiado en el Señor, porque temes al Señor de todo corazón. Ese es el énfasis del salmista. El salmista te está diciendo, el mundo te va a mentir. Te va a decir que la bendición está fuera de la iglesia, que la bendición está fuera de escuchar su consejo, que la bendición, la felicidad que tú requieres está en el mundo. Y el salmista te dice, un momento, no le creas, no es cierto. El único lugar donde tú puedes ser bendito es en el temor del Señor. Y cuando vengan las dificultades, el diablo te va a decir, el mundo te va a decir, la carne te va a decir, ¿viste cómo te paga tu Señor? Pero aquel que teme al Señor dice, mi corazón está confiado en el Señor. Sin importar lo que venga. Sea abundancia, sea escasez, Dios no ha cambiado. Y por eso el salmista dice, no temerá recibir malas noticias. Te pregunto si nos ponemos en estos zapatos, en estas sandalias. ¿Podríamos decir de corazón, yo no temo recibir malas noticias? ¿Qué nos falta, hermanos? Para que nuestro corazón esté firme, para que nuestro corazón esté confiado, para que nuestro corazón esté seguro y para que nuestro corazón, que dice el texto, no tema. Nota que aquí están los dos temores. Lo que no podemos controlar y aquello en el cual nos podemos someter. Y el Señor dice, teme al Señor y tu corazón estará firme.
confiado, descansado, seguro, sin temor. No siempre las cosas irán bien. No siempre será fácil. Vivimos en un mundo caído, donde lo que reina es la desesperanza. Hoy la gente va a emborracharse, porque ese es su sentido de plenitud de vida. Y se nos dice en el mundo, y se nos dice a nosotros, ahí está la felicidad. Y el salmista dice, no prestes atención. Confía en el Señor, descansa en el Señor. Pon tu mirada en el Señor, en el temor del Señor. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:6, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, hermano. ¿Cuánto de nosotros estamos realmente contentos de corazón con lo que Dios ha hecho? ¿Cuál es el punto entonces del salmista? ¿Darnos bendiciones, alegrarnos y decirnos, engañarnos? No, darnos un vistazo correcto de quién es el Señor. No hay otro lugar donde tú puedas ser bendecido, pero en los momentos de dificultad no hay otro lugar donde tú puedas encontrar seguridad, descanso, confianza, que no sea en el Señor. Número 3, como creyentes, entonces, hermanos, tenemos la necesidad de vivir en el temor de Dios. En abundancia, en escasez, tú necesitas vivir en el temor de Dios. El Salmo 86:11 nos dice esto: enséñame, oh Señor, tu camino y andaré en tu verdad. Unifica mi corazón. ¿Para qué dice? Para que tema tu nombre. Este es un clamor, hay una necesidad en el hombre de vivir en el temor del Señor. Y tú y yo lo necesitamos, más de lo que nosotros pensamos o creamos. Necesitamos desesperadamente esto. Esto tiene que permear nuestros planes, esto tiene que permear nuestra estrategia de nuestra vida, nuestras finanzas, nuestras decisiones, nuestras emociones. Tienen que estar sujetas al temor de Dios. Lo necesitamos. Bienaventurado el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. ¿Observaste eso? Apenas estamos en el versículo 1, pero ¿notas esto? El énfasis. Me preguntaba, ¿por qué el salmista no dijo el que mucho obedece los mandamientos del Señor? El que mucho obedece los mandamientos no dice eso, dice el deleite en sus mandamientos, y esto es muy significativo. Permíteme inferir esto. Si tú y yo no estamos guardando, obedeciendo o siguiendo los mandamientos de Dios, no estamos guardando, siguiendo los mandamientos de Dios hasta que no nos deleitemos en ellos. Es decir, tú y yo podríamos obedecer sin deleite, pero nunca podríamos deleitarnos sin obedecer. Es la obediencia a los preceptos de Dios. Es posible que tú y yo nos deleitemos, pero necesitamos obedecer. Pero puede ser que muchos de nosotros estemos obedeciendo sin ese deleite. Seguir los caminos de Dios se vuelven gravosos, pesados. Otra vez hay que ir a la iglesia, otra vez hay que hacer esto. ¿Cuántas veces has cuestionado la voluntad de Dios en tu vida? Y lo que el salmista está diciendo es mi deleite hacer la voluntad de Dios. Entonces te pregunto, ¿qué estás haciendo hoy con tu vida? Te pregunto, ¿eso que estás haciendo con tu vida es la voluntad de Dios? ¿Es lo que Dios quiere para ti? Si yo te digo, hermano, amigo, hombre, mujer, niños, haz la voluntad de Dios en tu vida, ¿qué me responderías? ¿Tengo que hacerla? ¿Ya no he hecho suficiente? ¿No es suficiente solo venir los domingos a la iglesia? ¿Necesito hacer algo más? No hay deleite. Y si no hay deleite, significa que no hay temor. Por eso el salmista nos explica esto, nos dice esto. Lo que quiero decir es que debe haber placer en el creyente, deleite en el creyente de hacer la voluntad de su Padre. ¿Acaso no fue el ejemplo de Jesucristo? Hacer la voluntad de su Padre. Este es el corazón de la piedad, de la verdadera piedad. Y la piedad o el temor a Dios evidenciado en la piedad no es simplemente tener miedo de Dios, del juicio de Dios o la ira de Dios. Ese es un mal entendimiento del temor de Dios. La verdadera piedad consiste más bien en el sentimiento sincero de amar a Dios por sobre todas las cosas, que me preocupa ofenderlo con mi vida.
¿Cómo estás viviendo hoy a la luz del carácter de Dios? ¿Cómo podemos definir piedad? Permíteme darte una definición muy simple. Piedad bíblica o la piedad cristiana es la percepción correcta de Dios, que cuando te das cuenta de lo amoroso que Dios es, del amor paternal de Dios, cuando te das cuenta de lo generoso que Dios ha sido, cuando te das cuenta de lo maravilloso y poderoso que es, lo amas a tal grado que anhelas, deseas, te deleitas en hacer solo su voluntad. Te preguntas, Señor, en oración a Dios, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Soy tuyo, te pertenezco, haz lo que quieras de mí. El Salmo 63, versículo 1 al 5 nos dice esto: oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Y este es David escribiendo este salmo. Y podríamos pensar, bueno, David está en su trono, tiene todas las riquezas del mundo, está siendo servido. Por supuesto que puede decir este salmo, pero cuando lees el título te das cuenta que él está siendo perseguido y está en el desierto, tirado en el desierto, diciendo: Señor, tú eres quien satisface mi alma. ¿Por qué nosotros no somos así? Tiene que ver con nuestro afecto y nuestro deseo que ha sido capturado. ¿Saben? El problema con nuestro cristianismo es esa falta de asombro. Como acabo de decir, que es piedad, es la percepción correcta de Dios, que cuando te das cuenta quién es Él, quieres hacer solo su voluntad. Ahora te pregunto, este año que inicia, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es lo que realmente buscas? ¿Está claro para tu vida que tú quieres una de dos cosas? O hacer tu voluntad disfrazada de religión, o hacer la voluntad de Dios y punto. Vivir bajo el temor de Dios tiene implicaciones prácticas. Eso no es un concepto solo de la mente. Invade el corazón, los afectos, los deseos, los anhelos, pero también todo lo que hacemos en nuestra vida práctica. Y lo que el salmista hace después de decirnos, esto es lo que deberíamos anhelar, esto es lo que deberíamos de buscar: ser hombres y mujeres, niños temerosos del Señor, no con miedo de lo que ocurrirá el mañana, sino temerosos de Dios. Y nos dice, veamos el versículo 4 rápidamente: luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Y pensaba, ¿qué significa esto? ¿Recuerdas Proverbios, que nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios? Entonces lo que nos está diciendo es que cuando reflexionamos sobre la vida, cuando reflexionamos sobre cada eventualidad, no todos los días parecen ser claros. Hay momentos en los que hay incertidumbre, hay momentos en los que hay duda, pero dice que hay luz para aquel que confía en el Señor. Está describiendo que Dios traerá luz para poder actuar bajo el temor del Señor. El temor de Dios es su guía y eso le da luz para continuar y avanzar en los momentos de más incertidumbre. Eso es lo que necesitamos hoy: sabiduría de Dios para ponerla en práctica. Nota que el verso también nos dice que aquel hombre que vive bajo el temor de Dios es clemente, compasivo y justo. ¿Cuántos de ustedes a cuántos de ustedes o a cuántos de nosotros se nos podría definir de esta manera: hombres y mujeres compasivos, clementes y justos? El temor de Dios es un concepto en la mente, se ve evidenciado en la vida práctica, en la forma en cómo toma decisiones. Luz resplandece a los que son justos. En sus acciones con los demás es compasivo, es recto, es amoroso, es misericordioso. Además de recordarnos que Dios es así, simplemente estamos reflejando el carácter de Dios. Estaremos amando lo que Dios ama, odiando lo que Dios odia y siguiendo en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque queremos adorarle y exaltarle por lo que Él es.
Esto es significativo, dice el versículo 5. Bien le va al hombre que se apiada y presta, es un hombre generoso. Arreglará sus asuntos con juicio. Versículo 6, porque nunca será sacudido, para siempre será recordado el justo. ¿Cómo serás recordado tú? Si tus hijos tuvieran que definirte a ti, ¿cómo te definirían? ¿Cuál ha sido tu legado? ¿Eres un hombre generoso o avaro? ¿Estás creciendo dando frutos? ¿Estás caracterizado por tomar decisiones que honran a Dios y glorifican a Dios? No será sacudido. Y esta idea la podemos ver igualmente en el Sermón del Monte, cuando el Señor dice: el que oye mis palabras y las pone en práctica es como un hombre sabio que construye sobre la roca, que vendrá en la tormenta y no será sacudido. Te recuerda el Salmo 1, que aquel que camine en los caminos del Señor, que se deleite en la palabra de Dios de día y noche, será como un árbol plantado a la orilla de un río, que las corrientes pasan y da fruto. Esa es la definición tuya. Un hombre que da fruto para la gloria de Dios, un hombre que está plantado sobre la roca, que aplica la palabra de Dios, y por lo tanto, cuando vive de esta manera, versículo 7, no temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá. Este hombre confía en el Señor, incluso cuando vienen los momentos difíciles. Esta persona de la que describe el Salmo 112 no está tentada a ceder a los pecados que derivan del miedo y el temor, sino que confía plenamente en su Señor. ¿Tú confías plenamente en el Señor? ¿Estamos así de confiados para iniciar este nuevo año? ¿Está nuestra confianza? ¿Está nuestro descanso? Que miramos con grandes expectativas, no en lo que nosotros podemos hacer, no en lo que nosotros podemos anticipar, pero en lo que Dios es. Versículo 9, con liberalidad ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con honor. Este es un hombre generoso, no es tacaño, no es avaro, es generoso. Y lo que el énfasis de estos dos versos que mencionó antes acerca de dar a los pobres o a los que tienen necesidad, a los que él presta, el énfasis es la mayordomía de los recursos que Dios le ha dado a este hombre. Porque una de las cosas que causa temor en nuestros corazones iniciando un nuevo año es cuando vemos las dificultades del año anterior, sobre todo cuando vemos la economía, las matemáticas, las finanzas del mundo no nos cuadran y decimos: ¿cómo vamos a hacer el próximo año? Y pensamos en guardar para prepararnos. Y no estoy diciendo que no es bueno ser buenos mayordomos, valga la redundancia. Y no estoy diciendo que no es bueno ahorrar, pero lo que pasa es que nos volvemos más ávaros, más temerosos, y el dinero y las posesiones se vuelven nuestro Dios y nuestro recurso más preciado en lugar del temor de Dios. Hay algo importante en este texto que no quiero pasar por alto. Dios te ha dado mucho a ti. Y tú digas: bueno, pastor, usted no me conoce a mí. Te voy a decir algo que te dio a ti y me dio a mí. Me dio un año más. La pregunta es: ¿qué hiciste con ese año? Nos dio el mismo año a todos de nosotros. Quizás más dificultades a unos que a otros, pero nos dio el Señor. Y quizás tú digas: bueno, tal vez otros tienen más que yo, pero siempre estamos viendo a los demás como más, como que alguien tiene más, como que los demás tienen más y que nosotros no. Pobrecito de nosotros, pobrecito de mí. Pero el Señor te ha dado recursos. ¿Qué has hecho con los recursos que Dios te ha dado en todo este 2023? ¿Sabes nuestra dificultad de ser buenos mayordomos? No solamente de que no somos muy generosos, sino que no somos buenos mayordomos, radica en nuestra falta de temor al Señor. Porque todo lo que tú posees hoy no te pertenece, le pertenece al Señor. Hay algo interesante en el versículo 9. El apóstol Pablo, cuando hace su lectura del Salmo 112, toma el versículo 9 y lo une al versículo donde él declara: aunque él era rico, se hizo pobre para tu bien, para que pudieras hacerte rico en él.
Y me encanta esta asociación que hace el apóstol Pablo de este verso, porque él nos está diciendo a nosotros que hay un hombre piadoso que ha sido descrito en el Salmo 112, que es Cristo, que es nuestro ejemplo a seguir. ¿Hay alguien más generoso que Jesucristo, que Dios mismo, que ha dado a su Hijo Jesucristo para que por medio de él nosotros podamos tener vida eterna? Él es el verdadero ejemplo de verdadera piedad. ¿Acaso Él no nos enseñó a vivir en el temor de Dios, a hacer la voluntad de Dios? Que Él dijo, yo no vine a hacer mi propia voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué no estamos viviendo como Cristo vivió? Regresamos al versículo 1. Falta de temor de Dios. Falta de deleitarnos en sus mandamientos. Número 5, vivir bajo el temor de Dios es lo que Dios quiere para nosotros como sus hijos. Si tú lees Mateo 5:48, en el mismo Sermón del Monte, Jesús dice, por tanto, sean perfectos ustedes como su Padre Celestial que es perfecto. Tenemos un estándar, una meta a que aspirar, y es ser como Jesucristo. En tu descripción de tu plan 2024, existe esta declaración de que quieres ser más como Cristo y menos como tú. Que podamos decir, como dijo Juan el Bautista en Juan 3:30, que Cristo crezca y yo que desaparezca, mengüe. Existe tal convicción en nuestro corazón que anhelamos este próximo año, viendo que no hemos seguido esto, de que Dios sea el primogénito en nosotros, de ser conformados a la estatura y la imagen del varón perfecto, como nos enseña Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Es tu deseo, es mi anhelo ser como Cristo? ¿O simplemente quiero las bondades, las misericordias, los regalos, las promesas del Señor, sin querer ser como el Señor? Quiero decirte, hermanos, que vivir en el temor de Dios no es vivir con temor a su juicio ni su ira. Es una actitud de asombro que causa deleite al hacer la voluntad de Dios. Para terminar, escucha la advertencia. La mentira del mundo, tu carne, las filosofías huecas de este mundo es decirte, afuera del Señor está la plenitud de la vida. Y no es cierto. Pero escucha la advertencia en el versículo 10. Lo verá el impío y se irritará, rechinará los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. ¿Cuál es el fin de aquel hombre que no quiere vivir en el temor del Señor? Perecerá. No vivir en el temor de Dios traerá consecuencias. Quizás piensa, bueno, Dios es un hablador. Ha hecho tantas advertencias. Pero vendrá el día del juicio del Señor y conocerás al Dios vivo. ¿Has de rechazar vivir en el temor de Dios en lugar de vivir en tu propia incertidumbre? Nota lo ilógico que somos. Porque preferimos vivir en el temor, la ansiedad, la desesperanza y la preocupación en lugar de vivir y descansar en el temor de Dios. Rechazar vivir en el temor de Dios no te dejará nada. Y de eso es lo que dice el verso 10. No te dejará nada. Si no caminas en el temor de Dios, caminas entonces en la destrucción que provendrá de Dios. No seas terco, necio, porque este 2024 lo que necesitamos, cada uno de nosotros, es caminar en el temor del Señor. Necesitamos humillarnos ante el Señor. Tú y yo no tenemos el dominio, el poder, el control sobre este próximo año. Nos han mentido, nos han engañado. Cada año en estas fechas nos dicen que declaremos, profeticemos y que las ventanas de los cielos serán abiertas, y cada año es el mismo circo. Pero no se nos enseña a temer al Señor, a humillarnos ante el gran Señor, un Dios santo, santo, santo.
El mundo está gritándote que afuera está la bendición. Y el salmista te dice, detente, afuera no está la bendición. La bendición se encuentra en temer al Señor. Que cuando vengan los días difíciles, y vendrán, tú puedas decir, estoy confiado, descanso, confío en el Señor. Yo sé en quién he creído. Y en Él está puesta mi confianza y mi esperanza. Necesitamos humillarnos ante el Señor, hermanos. Necesitamos seguir este ejemplo, necesitamos seguir a Cristo, necesitamos deleitarnos en su palabra y en sus mandamientos. Todo regresa a humillarnos delante del Señor. Permíteme terminar con esta oración puritana, que nos sirva de ejemplo y testimonio para saber qué y por qué orar, pero principalmente que podamos llevar la práctica. Oh Señor, no aprovecho la duración de los días a menos que transcurran en tu presencia, en tu servicio para tu gloria. Dame una gracia que anteceda, siga, guíe, sustente, santifique y ayude a cada hora, para que no esté lejos de ti ni un solo instante, sino que confíe en tu Espíritu para que proporcione todo pensamiento, hable en cada palabra, dirija cada paso, prospere toda obra, edifique cada grano de fe. Y haz que desee proclamar tu alabanza, dar testimonio de tu amor y propagar tu reino. Boto mi barco en las aguas desconocidas de este año, contigo, oh Padre, como mi puerto, contigo, oh Hijo, al timón, contigo, oh Espíritu, soplando en mis velas. Guíame hasta el cielo, con mis lomos ceñidos, mi lámpara encendida, mi oído abierto a tus llamamientos, mi corazón lleno de amor y mi alma libre. Dame tu gracia para santificarme, tus consuelos para alegrarme, tu sabiduría para enseñarme, tu diestra para guiarme, tu consejo para instruirme, tu ley para juzgarme y tu presencia para estabilizarme. Que tu temor sea siempre mi reverencia, tus triunfos sean mi gozo. Hermanos, mi anhelo y deseo para todos nosotros como iglesia es que caminemos en el temor del Señor, con corazones reverentes, sabiendo que Dios es todopoderoso, es fiel, misericordioso, que si llegara a venir dificultades en nuestra vida, podamos nosotros descansar y confiar en el Señor y decir, no temen a las malas noticias. Sus corazones están firmes, confiando en el Señor. Sus corazones están seguros, no temen a lo que vendrá. Pero podamos ser definidos como hombres y mujeres, niños, iglesia, creyentes que temen al Señor. ¿Qué te parece si oramos por eso? Si tú puedes orar conmigo esta noche, para que todo lo que Dios nos permita vivir este año que inicia mañana, o en unas pocas horas, pueda ser un año que refleje corazones temerosos, corazones que le aman, corazones piadosos, corazones que se deleitan en su palabra. Oremos. Padre, te agradecemos el privilegio tan grande de orar, Señor. Si somos honestos, Señor, este texto, Señor, debe golpear nuestros corazones, porque en muchos casos, en muchas veces, Señor, no hemos obedecido el hecho que tu nombre debe ser proclamado. Quizás hemos encontrado, Señor, fortalezas, refugios que no son tan seguros, pero nos hemos desviado, Señor, en nuestra terquedad, hemos corrido, Señor, en nuestra necedad. Pero gracias, Señor, por tu misericordia, porque nos muestras, Señor, que el único lugar donde nuestro corazón está pleno, satisfecho, seguro y completo es bajo el temor del Señor. Quizás por eso dudamos tanto en caminar por fe, quizás por eso dudamos tanto en ser generosos, compasivos, justos. Quizás dudamos tanto en nuestra vida cristiana y estamos atribulados de qué pasará mañana, qué pasará en el mes siguiente, porque no estamos, Señor, sometidos a tu señorío, ni bajo tu temor, Señor, caminando firmemente, creciendo en convicciones, deleitándonos en tus mandamientos y en tus preceptos. Ayúdenos, Dios, porque lo necesitamos. Que este año, Señor, que tú nos diste
2023, Señor, sea un año de enseñanza, Señor, donde pudimos ver tu gloria, tu poder y tu majestad, pero también que sea, Señor, de enseñanza en las áreas en las que no caminamos por fe, en las que no caminamos, Señor, en tus caminos ni en tu temor, y lo que más se vio fue la soberbia de nuestro corazón. Pero gracias, Dios, por llevarnos a meditar y examinar nuestro corazón y ver hacia adelante. Lo que necesitamos hoy, Señor, es tener un temor profundo por el Dios santo y vivo, confiando en tu poder y tu gracia para nuestra vida. Que no temen al mañana, que confían y descansan, que están seguros, firmes en el Señor. Ayúdenos, Señor, entonces, a poder ser una iglesia que camina y confía que camina en tus caminos y confía en tus preceptos de corazón. Gracias, Padre, por esta noche que podemos orar, Señor, confiando, Dios, que tú responderás a nuestra oración, sabiendo, Dios, que vendrán momentos de dificultad, Señor, pero sabemos, Dios, que cada momento que tú provees para nosotros son momentos en los que nosotros podemos crecer en ti, confiar en ti y descansar en ti. Y poder clamar, Señor, como el texto dice: aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. En tu nombre oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Feliz año nuevo y nos vemos pronto. Son amados.